Vamos a terminar los delitos contra la libertad hablando del delito de coacciones ilegítimas o coacciones ilegales, o también podríamos llamarlo el delito de violencia privada. Mendoza llamaba este delito el delito de violencia privada. Este delito se encuentra previsto en el artículo 175 del Código Penal. Es un delito cercano a delitos que ya hemos visto con anterioridad, es decir, es un delito cercano al delito de amenazas, así como también un delito cercano al delito de extorsión. Es decir, si hay extorsión, no puede haber ya coacciones ilegítimas, es un delito subsidiario también, como lo vamos a ver. Y si hay coacciones ilegítimas es porque no puede haber amenazas. ¿Por qué? Porque recuerden que amenaza es subsidiario, al igual que también este delito es subsidiario, pero si entre los dos podríamos decir cuál es más subsidiario, el delito de amenaza es más subsidiario que el delito de coacciones ilegítimas. Este delito, por lo tanto, puede suponer una amenaza. Por lo tanto, si en un caso concreto hay delito de coacciones ilegítimas, a pesar de haber una amenaza, no habrá delito de amenaza, sino que se castigará por el delito de coacciones ilegítimas. Ahora, si la coacción ilegítima tiene como finalidad, como propósito, que la víctima realice un acto que le produzca un daño patrimonial y en beneficio del que realiza la acción o en beneficio de un tercero, o la coacción ilegítima se hace con la finalidad de obtener dinero, bienes, beneficios, etcétera. En ese caso no habrá coacción ilegítima, no habrá delito de coacción ilegítima, el delito que vamos a estudiar el día de hoy, sino que es un delito de extorsión de la forma que vimos en la última clase, que está tipificado en el artículo 16 de la ley contra la extorsión y el secuestro. ¿Cuál es el bien jurídico que se protege en el delito de coacciones ilegítimas? Bueno, es la libertad. Es la libertad como capacidad de entendida como capacidad de autodeterminación, es decir, es la libertad que se ve afectada por el uso de la fuerza física, es decir, por la libertad como capacidad de decisión, como capacidad de actuación y como capacidad, por lo tanto, de decisión. Es decir, yo soy libre de hacer lo que yo quiera o dejar de hacer lo que yo quiera dentro de la libertad que me asegura el ordenamiento jurídico. Yo puedo hacer o dejar de hacer todo lo que el ordenamiento jurídico me lo permite. Mi libertad llega hasta la libertad de las otras personas. Pues eso fíjense, eso lo decía Stuart Mill en su obra sobre la libertad. Él decía: el límite de la libertad reside en no perjudicar a un semejante. La libertad de uno, por lo tanto, como dije, termina al comenzar la libertad del otro. La capacidad de actuar que yo tengo, mi capacidad de decisión, termina en la capacidad de actuar de otra persona. Eso, bueno, es en puridad en lo que consiste el delito de coacciones ilegítimas. El delito de coacciones ilegítimas es cuando yo me extralimito en mi libertad tratando que otro haga lo que no está obligado a hacer, o que soporte lo que no está obligado a soportar, o que deje de hacer algo que tenga el derecho de hacer. Y que yo lo hago mediante, yo logro ese efecto, ese daño a la libertad de esa persona mediante una coacción que puede ser pues, mediante la violencia física, puede ser mediante la amenaza o cualquier clase de apremio, cualquier tipo por eso se llama es decir, utiliza la palabra coacción en el sentido más amplio de la palabra, o sea, cualquier forma de apremio, no tiene que ser una amenaza directa, puede ser pues un apremio espiritual, pero en todo caso que se vea menoscabada, afectada la capacidad de decisión, la capacidad de actuar y de decisión, por lo tanto, que tiene la víctima en el caso concreto. Entonces, lo que se protege entonces, como he dicho en la clase anterior, es la libertad, no como libertad ambulatoria, como libertad de movimiento, sino la libertad
como libertad, como facultad de autodeterminarse, como capacidad de autodeterminarse y de realizar actos con sentido, atendiendo pues a nuestros propios fines o a los fines que queramos nosotros realizar, pero que sea nuestra voluntad, que sea nuestro propósito. Esa es a final de cuentas, pues el bien jurídico tutelado por este delito. ¿En qué consiste el delito de coacciones ilegítimas? Este delito que es muy cercano al delito de la extorsión. Consiste en forzar, es decir, en obligar a otro, a la víctima, a hacer o a tolerar un acto que la ley no le obliga a tolerar. O sea, en primer lugar, o sea, la primera modalidad es que la persona realice un acto que la ley no lo obliga a tolerar, a realizar. O a tolerar un acto, esta sería la segunda modalidad, es decir, forzar a la persona a tolerar un acto que la ley no lo obliga a tolerarlo. O sea, en el primer caso, la ley no lo obliga a realizar ese acto y yo lo estoy forzando a que lo realice. Y en segundo lugar, es decir, yo estaría forzando, o el autor debería forzar a la víctima a tolerar un acto que la ley no le obliga a tolerar. Y hay una tercera modalidad, que es cuando se fuerce a la persona a que no ejecute un acto que la ley no le prohíbe realizar. Es decir, que yo en lugar de obligarlo a actuar, lo obligue a omitir. Es decir, a omitir, a no realizar un determinado acto que la ley no le prohíbe que realice. Ahora, en todas estas hipótesis, fíjense, el modo, la forma en que yo he de forzar a la víctima ha de ser mediante violencia, amenaza o un apremio cualquiera que sea ese apremio, esa forma de sugestionar, cualquier forma de sugestionar, de influenciar, de impresionar, de alarmar a la víctima, bastará para que pueda forzarla. Es decir, no tiene que ser una amenaza directa, puede ser, fíjense, una forma puede ser crear una alarma de cualquier forma, un miedo general con relación para que se realice determinado acto en particular, o la víctima realice un acto que no tiene que realizar, crearle miedo, crearle temor. Puede ser incluso, fíjense, crear un temor hasta espiritual de un fantasma. Mira, que aquí en esta casa hay fantasmas y usted no firma, etcétera. Y entonces asustarla, buscar manera de asustar a la persona para de esa manera realice un acto que no tenga que realizar o tolere un acto que no debe tolerar o omita hacer algo que la ley no lo obliga que tenga que hacer. Es decir, el medio para coaccionar puede ser cualquiera. Es decir, es algo similar a lo que ocurre en la extorsión. Fíjense que en la extorsión se habla de violencia, engaño, alarma o amenaza de graves daños. Quizás no se habla de apremio de una manera tan amplia, pero aquí, bueno, sí se da pues una mayor apertura a la afectación de la voluntad de la víctima por otras vías que no sea la amenaza de graves daños contra personas o cosas, violencia, engaño o alarma en general. Entonces, fíjate, ya nada más con la noción de engaño, quizás la expresión apremio puede reconducirse por la de engaño o entenderse que el engaño puede ser una forma de apremio ilegítimo. En todo caso, bueno, lo que quiero destacar es que la coacción puede asumir no solamente la forma de violencia o de amenaza, sino que también puede asumir la forma de un apremio y que pues es una noción bastante más amplia que las anteriores, y lo importante es que se logre el efecto, el daño a la libertad, en el sentido de que se logre forzar a la víctima a hacer algo que no tiene que hacer, que no está obligado a hacer, a tolerar algo que no está obligado a tolerar por la ley, o a impedir o de alguna manera impida, o sea, lo fuerza a que impida un acto es decir, que ejecute ella un acto que la ley no le prohíbe que realice. Vamos, ahora, lo fundamental de todo esto, y de ahí el nombre del delito, es que esa coacción debe ser ilegítima. Es decir, que no debe tenerse derecho, que debe actuarse sin derecho. Es decir, que
la conducta del autor tiene que ser contraria jurídica, no debe tener soporte, fundamento en la ley. Es decir, si yo estoy legitimado, estoy legitimado para realizar la acción, es decir, para forzar a la persona a que realice el acto, pues entonces en ese caso no habrá delito. Es decir, esto es un elemento normativo que consiste pues en una valoración global del hecho de la perspectiva del ordenamiento jurídico. ¿Qué significa esto? Bueno, que tenemos que examinar si la acción del autor de forzar en alguno de los sentidos que he señalado está tutelada o no por el ordenamiento, si esa persona está cumpliendo su deber, si está cumpliendo un deber señalado en el ordenamiento jurídico o actuando en general de alguna forma justificada, de una manera justificada. Si no está actuando de una manera justificada, si no está cumpliendo con su deber, ejerciendo su derecho, etcétera, etcétera, entonces es que entraremos en el campo de la coacción ilegítima. Por eso vamos a leer en qué consiste el delito. Fíjense lo que dice: cualquiera que, sin autoridad o derecho para ello, allí es donde entramos en la ilegitimidad, sin autoridad o derecho para ello, por medio de amenazas, violencias u otros apremios ilegítimos, forzar a una persona a ejecutar un acto a que la ley no lo obliga. Primera hipótesis. O a tolerarlo, segunda hipótesis. O le impidiese ejecutar alguno que no le está prohibido por la misma. Será penado, con una prisión de tanto a tanto tiempo. Es decir, esto es un delito que, por ejemplo, no cometerá el acreedor respecto del deudor. Por ejemplo, si yo le digo al deudor, si yo amenazo, mira, es que te voy a demandar para que me pague mi dinero, bueno, mira, eso puede ser una forma sí, podría entenderse como una forma de amenaza, como una forma de apremio, pero es un apremio legítimo. Yo tengo derecho a decir, mira, págame mi plata, si no me pagas mi plata, yo voy a buscar un abogado para que tú me pagues mi dinero. Si es así, pues entonces no se estaría incurriendo en el delito de coacciones ilegítimas. O sea, la coacción ilegítima implica pues que la persona no tenga la autoridad ni tenga el derecho de hacer, de forzar a la persona a realizar el acto que en el caso concreto está forzando a realizar o a impedirle que realice ese acto o a tolerar que un determinado acto, que se realice un determinado acto a lo cual el cual en su persona, el cual no está obligado, no se encuentra obligado a tolerar. Esa es entonces la idea del delito de coacciones ilegítimas. Algo importante de destacar de este delito es que cuando se habla de coacción ilegítima, claro, yo utilizo la frase sin autoridad o derecho para ello, es decir, esta frase que utiliza el 175 para considerar eso, pues que se debe tratarse de un acto ilícito. Sin embargo, el legislador aquí ha sido muy particular en el sentido de que pareciera referirse única y exclusivamente a dos causas de justificación. Por un lado, el cumplimiento de un deber, o por la otra, al ejercicio de un derecho. Pero las causas de justificación son otras, otras causas de justificación, como el estado de necesidad, como la legítima defensa. Entonces, claro, cuando el legislador habla aquí de que debe actuarse sin autoridad o derecho para forzar a la persona, uno le caben ciertas preguntas. Y si la persona no tiene derecho, pero está en una situación de peligro grave o inminente, entonces estaría incurriendo en este delito. Por ejemplo, estoy en la piscina o estoy en la playa y observo que una persona se está ahogando y el salvavidas no hace absolutamente nada. Y yo mediante amenazas lo forzo a que vaya a salvar a la víctima, a salvar a la persona con la cual no me une ningún tipo de vínculo. Entonces uno podría decir, bueno, yo tengo autoridad para eso, tenía derecho yo a forzar a esa persona. ¿De dónde surge ese derecho? Es lo que, claro, pues sería la pregunta que haría y se las dejo en
en el aire, ¿no? Esa pregunta. Es decir, ¿de dónde surgiría ese derecho? ¿O será más bien que aquí estamos hablando en una situación de una situación de necesidad que legitimaría mi acción, la acción que yo estoy realizando, y en virtud de ello no habría coacción ilegítima? Ahí está la pregunta. Otro ejemplo que podríamos dar es con relación a un policía. No sé, que veamos que un policía está observamos que un policía está a su vez observando cómo roban a una persona y no hace nada. Y entonces, es decir, si yo coacciono al policía para que actúe, o sea, yo coacciono mediante amenaza, violencia o cualquier tipo de apremio a ese policía para que actúe, yo estaría incurriendo en este delito. No tengo autoridad y derecho para forzar al policía, pues pareciera que tampoco. Sí, por lo menos, hoy si quiere, digo yo pareciera, se lo dejo por lo menos en el aire, ¿no? Como una pregunta. ¿Habría derecho en este caso? Entonces, a mi modo de ver, y aquí sí voy a decir mi opinión, yo creo que a pesar de que el legislador habla de sin autoridad o derecho para ello, con lo cual pareciera limitar la aplicabilidad de este delito a los casos en que el autor no estaría cumpliendo su deber o ejerciendo un derecho, a esas hipótesis, yo creo que a pesar de que el legislador utiliza esta expresión sin autoridad o derecho para ello, debe entenderse como la ilegitimidad o como la ilicitud del comportamiento, de la acción de forzar. En otras palabras, que si la persona tiene cualquier causa de justificación para haber forzado a la persona para que hiciera un determinado acto, tolerara un determinado acto o no realizase determinado acto, si ese sujeto, si el autor tuvo a su favor una causa de justificación, pues entonces no será aplicable este artículo 175, independientemente, repito, de que el legislador, yo creo que simplemente de forma ejemplificativa, dijo aquí que de cualquiera que sin autoridad o derecho para ello. O sea, yo creo que en el caso del salvavidas, como también en el caso del policía, independientemente de que pueda no haber un derecho a realizar la acción de forzar a esa persona a hacer algo, a cumplir con su deber, a pesar de que no pudiera no haber un derecho, que eso lo dejo para la investigación, yo creo que cualquier otra causa de justificación, en este caso un estado de necesidad o la legítima defensa de un tercero, etcétera, etcétera, permitiría eximir de responsabilidad, pero no porque por falta de antijuricidad, sino ya por falta de tipicidad del hecho, porque sería simplemente un delito de coacción ilegítima y faltando la ilegitimidad de la coacción no habría delito. Entonces, en conclusión, cuando aquí hablamos, y por eso lo dije con anticipación de esta manera, cuando aquí hablamos de sin autoridad o derecho para ello, aquí lo que vamos a entender simplemente eso es como la ilicitud o ilegitimidad de la acción del autor. El autor tiene que realizar la acción en cualquiera de sus modalidades de manera ilegítima. Es decir, que cuando forza a la víctima a hacer algo, a tolerar algo o a omitir una determinada acción que la ley no obliga, no le prohíbe omitir o realizar una determinada acción o la ley no lo obliga a hacer o a tolerar determinado acto y lo hace eso mediante violencia, amenaza, cualquier apremio legítimo, pues entonces en ese caso estaremos hablando del delito de coacciones ilegítimas, independientemente, si no hay una causa de justificación. Ahora, si hay una causa de justificación, creo que confundí la cuestión allí, si hay una causa de justificación, pues entonces la tipicidad de este hecho se vería excluida. Además, a favor de la interpretación que estoy haciendo, está que precisamente cuando el legislador habla de las referencias de modo, habla de apremios ilegítimos.
fíjense, cuando habla de ilegitimidad se está refiriendo pues a que cualquiera de las acciones que se realicen acá, es decir, ha de ser de carácter ilícito, pero si la acción o lo que se haga tiene carácter legítimo, el apremio es legítimo, entonces no habría tipicidad en el caso concreto. Yo creo que entonces, teniendo en cuenta la expresión apremio ilegítimo que se utiliza en este mismo artículo, pues la expresión, es decir, cuando el legislador habla de sin autoridad o derecho para ello, eso tiene que ser interpretado más ampliamente. Miren, para terminar este punto, este tema, mejor dicho, solamente me restaría decir que este delito de coacciones ilegítimas tiene una modalidad agravada, y esa modalidad agravada está señalada en el primera parte del 175. Cuando se produce la agravación de responsabilidad por el delito de coacciones ilegítimas, bueno, se producirá cuando el hecho sea realizado con abuso de autoridad pública, es decir, violando las normas que rigen la actividad del autor del hecho, siendo funcionario público, o cuando el delito se realiza contra el ascendiente, contra el cónyuge o contra algún funcionario público por razón de sus funciones, o si del hecho ha resultado algún perjuicio grave para la persona, la salud o los bienes de la agraviada. Esto es, entonces, las hipótesis en que se agravará, esto es un subtipo agravado, un agravante particular, un subtipo agravado del delito de coacciones ilegítimas. Y bueno, por último también recuerden que este delito de coacciones ilegítimas guarda una estrecha conexión con el delito de extorsión, porque el delito de extorsión es simplemente pues una forma de coacción o de constreñimiento hacia la víctima, de ejercicio de violencia contra la víctima, solamente que en la extorsión hay un fin patrimonial. La extorsión en su tipo básico hay un fin patrimonial, un fin de lucro, mientras que en el delito de coacciones ilegítimas no debe haber una finalidad particular. Esto es un delito subsidiario, es decir, que siempre se aplicará en la medida de que no haya otro delito que consista en una coacción. O sea, por ejemplo, un delito de robo ahí también hay una coacción ilegítima. Un delito de violación, hay una coacción ilegítima. Pero así como ocurre en el delito de amenazas, esto es un delito subsidiario, también conocido como un delito residual, y por lo tanto no se va a castigar por este hecho, sino por el delito que se habría configurado, la violación, el robo, la extorsión, etc. Bueno, con esto terminamos la lección número 11 del programa. Hemos terminado los delitos contra la libertad.